hacia una proactividad en la protección de datos personales y cuenta con la participación de destacados especialistas. Esta mesa es moderada por la maestra Yoli García Álvarez, coordinadora nacional de los organismos garantes de las entidades federativas en el Sistema Nacional de Transparencia y comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La maestra Yoli García Álvarez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa. En 2014 fue designada por el Congreso del Estado como consejera en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del que fue nombrada presidenta en 2015. Ha realizado diferentes publicaciones en materia electoral, judicial y recientemente en temas de transparencia y gobierno abierto. Es coautora del libro Armonización de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con las legislaciones estatales, experiencias desde las entidades federativas. En 2015 fue nombrada coordinadora de los órganos garantes de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia y en 2016 coordinadora nacional. Cedo el micrófono a la maestra Yoli García Álvarez. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días otra vez. Vamos a dar pie a esta mesa de proactividad en la protección de datos personales. Y antes yo quisiera destacar la presencia de la coordinadora de la región centro de la comisionada Menellarte Gavizo del Estado de Morelos, quien pues hoy, igual que ustedes vieron, está la Coordinación Nacional, la comisionada del Estado de Hidalgo, los comisionados del INAI, y pues esto implica el respaldo del Sistema Nacional de Transparencia en estos eventos y la participación que hemos tenido siempre de la mano, trabajar juntos en pro de estos proyectos. La Ley General de Protección de Datos es la segunda de 3 leyes que ordenó, que mandató la Constitución que se expidieran, y bueno, trae consigo no solo esta expedición, sino la creación de un programa nacional de datos que se va a generar en políticas públicas hacia la ciudadanía para hacer condiciones más favorables para este cuidado y la protección de datos personales. Entonces, la armonización de esta ley en los estados es un tema de gran relevancia para el sistema nacional. Yo me congratulo de este evento, de que me hayan invitado a participar, y bueno, les daré el uso de la palabra a cada uno de ellos en el orden en el que a mí me lo asignaron, y pues presentaría a la primera de las ponentes, que es María Solange Maqueo. Ella es presidenta del Consejo Consultivo del INAI. Ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, doctora en el programa Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca en España. En los últimos años ha enfocado todos sus proyectos de investigación en áreas propias del derecho a la protección de datos personales, la competencia económica y las políticas sociales relacionadas con la salud y la asistencia jurídica. Ha sido ponente en un sinfín de seminarios, eventos y coloquios que tratan estos temas, y bueno, pues dentro del gremio es ampliamente conocida. La verdad es que teníamos que destinar mucho tiempo para leer su amplio currículo. Ahorita la dejo con ustedes para que ella nos dé su punto de vista. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Bueno, antes que nada, evidentemente agradecer al Gobierno del Estado de Puebla, al Instituto de Transparencia del Estado, al Sistema Nacional, y saludar a los comisionados del INAI aquí presentes, y a todos ustedes muchas gracias por estar aquí el día de hoy y darnos este espacio para escuchar, pues, ahora sí que lo que vengamos a decir. En términos generales, yo quiero empezar con algo muy claro, ¿no? En el sentido de decir, ahorita, al día de hoy, tenemos un sistema normativo en materia de datos personales muy de vanguardia. Este sistema normativo podríamos decir que inicia probablemente con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en el 2010, pero que sin embargo se ha ido, digamos, afinando. Y podríamos decir afinando porque evidentemente la experiencia, los tecnicismos, el avance tecnológico van llevándote de alguna manera de la mano en ese sentido. La reforma constitucional de 2014 fue una reforma muy importante, que usualmente suelo pensar que no estuvo pensada propiamente en temas de datos personales. Fue una reforma que, como su propio nombre lo dice, es una reforma en materia de transparencia,
pero que impactó de manera directa al tema de datos personales. Y de ahí, bueno, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y todo esto pues detona la necesidad de las entidades federativas pues de armonizar su propia legislación. ¿Qué ocurre en este caso? Lo cierto es que en el estado de Puebla ya tenían una ley especial en la materia, una ley del 2013, muy detallada, y me atrevería a decir incluso muy completa. No sé si pueden ir pasando las diapositivas. La siguiente, por favor. Si ustedes se dan cuenta, y esto fue realmente por sacar algunos de los aspectos más notorios, pero esta ley del 2013 tenía cosas que inclusive llegaban a superar la legislación a nivel federal e incluso mucho respecto de otras entidades federativas que no tenían ni siquiera una ley especial en este sentido. A manera de ejemplo, la ley del 2013 ya contemplaba los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Eso es muy notorio y destacable. Por otro lado, ya tenían una prohibición general del tratamiento de datos personales sensibles. ¿Qué significa esto? Pues que de alguna manera ya preveían el principio de minimización en el tratamiento de los datos. Y por otro lado, pues tenían un catálogo de sujetos obligados ampliado. En otras palabras, no empiezan de cero, ya están familiarizados con estos avances y de alguna manera creo que eso es necesario reconocer. No obstante lo anterior, lo cierto es que ya con la reforma constitucional y la ley general, pues la idea es tratar de generar estándares comunes en todo el territorio mexicano, lo cual implica de alguna manera pues que hay que generar estándares que permitan a cada entidad federativa conjuntamente con la federación establecer parámetros y niveles comunes de protección, y ello se explica evidentemente porque estamos hablando de un derecho humano de carácter universal. En ese sentido, bueno, Puebla, cumpliendo con el plazo establecido por la propia ley general, emite una nueva ley de protección de datos personales recientemente publicada en el transcurso de este año. Siguiente, por favor. Todo este engranaje normativo, porque es difícil hablar solo de la ley de datos de Puebla, o sería difícil hablar solo de la ley general sin pensar también en la reforma constitucional. Todo este engranaje normativo implica importantes avances. Suelo distinguirlo siempre para efectos meramente de organización mental en avances institucionales, avances sustantivos y avances procedimentales. Estos avances institucionales se notan palpablemente en sus mecanismos de coordinación y evidentemente en la autonomía de los órganos garantes. Esta autonomía, que lo que implica es un reconocimiento explícito a su carácter técnico y especializado, tanto en materia de transparencia de acceso, pero también en materia de protección de datos personales. Y los mecanismos de coordinación pues tienen toda esa lógica precisamente de decir, bueno, si lo que buscamos son estándares comunes, pisos parejos, pues es necesario que exista esa coordinación necesaria entre los distintos órganos garantes. En términos generales, para ello está el Sistema Nacional de Transparencia, que me parece que están haciendo un trabajo realmente estupendo. Hay una verdadera comunicación entre los organismos garantes, eso es palpable y se nota mucho en los foros incluso. Y por otro lado, la Plataforma Nacional de Transparencia con sus 4 subsistemas, que si bien se llama Plataforma Nacional de Transparencia, también implica esa coordinación y esa comunicación en el tema de datos personales. Siguiente, por favor. En el término sustantivo, aquí no me voy a detener mucho porque quisiera ahondar más en la parte proactiva, pero en la parte sustantiva, por ejemplo, es la homologación en cuanto a los principios de protección de datos personales. En el caso, por ejemplo, de la Ley de Puebla,
tenían 11 principios contemplados. Algunos principios que de alguna manera les estaban otorgando un reconocimiento, digamos, a nivel principio, aunque en otras leyes apareciera como deberes, por ejemplo, ¿no? Y a mí en lo particular me llamó la atención el principio de seguridad. Y el principio de seguridad lo que implicaba es precisamente reconocer la necesidad de garantizar ese tratamiento de datos personales a través de la adopción pues, de diversas medidas. No quiere decir que eso ya no se contempla, aunque la ley actual del Estado de Puebla ya no haga alusión al principio de seguridad, sigue plasmado nada más que conseguido desde la óptica de los deberes. También había otro principio que ahorita se me fue el nombre, pero por ejemplo, que estuvieran disponibles los medios para el ejercicio de los derechos sanos. Eso no es que también es borrón y cuenta nueva, nada más que ahora estará contemplado, se establece sí como una obligación para los sujetos obligados, valga la redundancia, pero además tiene que estar estipulado dentro de los avisos de privacidad. El derecho a la portabilidad de datos personales, un derecho novedoso, todavía faltan algunos elementos para su implementación. Entiendo que habrá unos lineamientos por parte del Sistema Nacional de Transparencia en la materia, pero me parece que es un derecho importante para los titulares de datos personales y probablemente complicado para los sujetos obligados, por eso es importante poner atención en cuanto una vez que esto esté desarrollado. Reconocimiento de un régimen para personas fallecidas, de tal manera que algunas personas evidentemente tengan un interés legítimo o un interés jurídico directo, puedan solicitar algún derecho algo respecto de algún familiar, ¿no? Un régimen especial por vulneraciones, se pone especial importancia en el régimen de transferencias, tanto nacionales como internacionales. Es necesario, y esto va de la mano, con el robustecimiento del principio de responsabilidad, porque el principio de responsabilidad pasa a ser de un principio, podríamos decir, a veces borroso, difícil de determinar, pasa a ser con esta nueva estructura normativa un principio que es prácticamente la base de construcción del cumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados. De tal manera que los sujetos obligados cumplan con este principio de manera totalmente demostrable. Cuento con un programa, cuento con políticas públicas específicas, me he sometido a procesos de revisión, tengo análisis de impacto a la protección de datos, tengo análisis de riesgos, ya el principio de responsabilidad cobra forma. Es necesario materializarlo en actividades previas a posibles situaciones que pudieran saltar en el manejo del tratamiento de datos personales. Siguiente, por favor. Y por otro lado, el avance procedimental. Aquí tampoco me voy a detener, me parece que dentro de estos propios mecanismos generados para establecer pisos parejos, cabe precisamente entender por qué el recurso de inconformidad es un nuevo recurso que abre una nueva instancia para los particulares. En pocas palabras, que las decisiones adoptadas por los órganos garantes especializados en las entidades federativas son recurribles ante el INAI. Y en ese sentido es una nueva instancia. No es porque, a ver, aquí la lógica debe entenderse en el sentido precisamente para el establecimiento de criterios y pisos comunes. Esa es la lógica del recurso de inconformidad, que va de la mano también con las facultades del INAI para ejercer la atracción de aquellos casos que por su interés o relevancia así lo ameriten. Un tema sin duda importante es el de las medidas de apremio.
Parece que evidentemente las medidas de apremio suelen no sonar tan fuertes, pero si hacemos el cálculo, la verdad es que las multas no son nada bajas. Las multas estamos hablando de que podrían ser arriba de 100,000 pesos del bolsillo del servidor público, lo cual pues, no está bonito, y hay que ser muy cuidadosos en el cumplimiento de estas obligaciones, porque sin duda alguna sí hay medidas duras en ese sentido. Siguiente, por favor. Ahora, algunos retos que se avecinan en este sentido. Esto siempre me gusta presentarlo por lo siguiente, porque tenemos que tener presente que la efectividad y la tutela del derecho a la protección de datos personales depende de muchos actores. No está solo en manos de los órganos garantes. Es necesario empezar por uno mismo. Empezamos con los titulares de los datos personales. Esto ya fue comentado con antelación. Primero, ¿qué precauciones individuales podemos adoptar? Desde cambiar constantemente nuestros passwords, buscar passwords en serio, no tu año de nacimiento, no las siglas de tu nombre, parece irrisorio, pero no lo es. Vamos, un password que implique tu apellido, un password que implique tu fecha de cumpleaños, etcétera, etcétera, tarda microsegundos en descubrirse. No es broma. El password más complicado, WTH, que no significa nada, que son letras aisladas con números y símbolos, se puede descubrir sin duda alguna, pero te tomará un año. No es lo mismo a que te tome fracciones de segundo encontrar tu password. No es broma, es en serio, la tecnología existe y así es. A veces, cuando mezclas, no sé, se me ocurre cualquier password que no haga referencia directa a ti, pero que implique una ciudad, que implique un país, puede tardar un par de días, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con el password, no es broma, ahí está y es muy fácil revelar. Y esos passwords revelan cualquier cantidad de información que a veces no estamos vislumbrando. Desde tus cuentas bancarias, que hayas mandado por correo electrónico, oye, necesito tus datos bancarios para hacerte el depósito por correo electrónico. Solo imagínense todo lo vulnerable que se vuelve uno por simple y llanamente una contraseña. Y exigibilidad de sus derechos, esto es fundamental. Hacer exigibles los derechos. En pocas palabras, que nos importe que tiene la autoridad de nosotros. Que vayas, toques la puerta y digas, oye, tú, Secretaría de Salud, ¿qué información mía tienes? ¿Para qué la tienes? ¿Quién la tiene? ¿A quién se la podrías enviar? Etcétera, etcétera, etcétera. Que te importe tu información, que seas consciente de que las autoridades tienen mucha información de cada uno de nosotros y saber qué tienen, para qué la tienen, y si la deben tener, y si no la deben tener, entonces ejercitar el derecho que corresponde para darla de baja. Sujetos obligados, aquí me interesa mucho lo que les mencionaba al principio de responsabilidad proactiva, es fundamental, lo que implica actividades desde ubicar exactamente, los sujetos obligados deben saber qué información tienen, que puede ser de muy diversa naturaleza, muy diversa naturaleza, desde cuestiones de videovigilancia y seguridad, hasta cuestiones, no sé, de sus funciones diarias, de su personal, de sus contrataciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y darle seguimiento a esa información y tener rastreado la vida de toda esa información. Solo así puedes establecer medidas de seguridad adecuadas. Si no tienes ese rastreo de tus bases de datos, de tus archivos, de tu gestión documental, no puedes establecer medidas de seguridad adecuadas ni cumplir con los principios de protección de datos. Ahora, también los órganos garantes. Evidentemente las obligaciones
que conlleva todo este aparato normativo en la materia son muchas, y los órganos garantes también han adquirido un mayor número de atribuciones que se traduce también en obligaciones y deberes. ¿Ello qué implica? Que, para ser sinceros, de inicio la ley puede tener un carácter más que real, aspiracional. Es muy difícil que ahorita los órganos garantes puedan, y los sujetos obligados, estén cumpliendo al 100%. Hay que ser realistas, y así es. ¿Qué pasa? Que es necesario que los órganos garantes empiecen por donde más se necesita, en pocas palabras, que tengan una identificación de necesidades focalizadas. Parámetros para focalizar la necesidad, pues no solo son donde se presentan mayores riesgos por vulneraciones de datos, es quién maneja datos sensibles, empezando incluso por sistemas educativos, por los sistemas de salud, en fin, ubicar cuáles son tus focos más peligrosos, por decirlo así, donde el riesgo de una vulneración o el riesgo de un tratamiento indebido es mayor, ¿no? Y por otro lado, los órganos jurisdiccionales, aquí básicamente la idea es pues que evidentemente existe una cierta consonancia entre lo que dicen los órganos técnicos especializados en esta materia y que no hay una ruptura radical con las decisiones de los órganos jurisdiccionales, porque evidentemente pues eso resquebraría la conformación de todo este sistema. Básicamente, para concluir, con eso termino. La siguiente, por favor. Sí quiero dejar sentado que hay muchos retos, que no es una ley sencilla, es una ley técnica, pero que es viable, es factible. Y sin hacer alusión a cada uno de estos retos, sí quisiera poner énfasis en, primero, tener en cuenta las realidades diferenciadas en nuestro país. Ciertamente hay municipios con capacidades económicas, con capacidades tecnológicas muy distintas, y eso tiene que ser considerado al momento de evaluar, al momento de impulsar, al momento de capacitar, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar también equilibrios, por ejemplo, entre derechos e innovación. Esto me parece fundamental porque evidentemente no debemos perder de vista que en el fondo la protección de datos personales está para proteger al individuo, para garantizar un estándar en el tratamiento de datos, pero que no se puede tampoco convertir en un enorme obstáculo para el desarrollo económico y la innovación, ¿no? Y me refiero mucho al desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, mecanismos de adaptabilidad del derecho al cambio tecnológico. Hace poco platicaba con una persona especialista en informática y me estaba platicando pues, de todo lo que trae la inteligencia artificial. Y en el fondo lo que él decía es, ¿tú sabes cómo es la relación del humano con las hormigas? Pues, ¿qué relación? Pues no te molestan mayormente, salvo que te sientas invadido, ¿no? Cuando te estorban, las matas. Si no te estorban, la dejas ir. Algo parecido ocurre con la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial sería el hombre y nosotros seríamos las hormigas. Eso, bueno, me puso los pelos de punta, me asustó muchísimo, pero en el fondo es real, porque la inteligencia artificial tiene una capacidad de aprendizaje que supera la mente humana por no sé cuánto tiempo. Es capaz de, en un par de horas, aprender lo que a nosotros nos ha costado prácticamente todo nuestro proceso evolutivo. Entonces hay que ser muy conscientes de todo lo que ello conlleva, los beneficios, pero también todos los riesgos. Y sin duda alguna, la privacidad y los datos personales son un punto toral en todos estos temas. Muchas gracias.
participación de Isa Luna Pla. Ella es enlace de la línea de investigación institucional, transparencia legislativa, rendición de cuentas y democracia. Es coordinadora del área en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestra en Derechos Humanos por la Universidad London School of Economics and Political Sciences de Reino Unido y ha sido investigadora en la Universidad de Oxford. Se ha especializado en temas de medios de comunicación y democracia, libertad de expresión y libertad de información, y es nada menos quien está coordinando nuestro primer borrador del PROTAL, entonces muy involucrada con nosotros, trabajando muy cercano con el Sistema Nacional de Transparencia. Adelante, Isa, gracias. Pues muchas gracias. Ahora sí, gracias. Gracias, Yoli, por la presentación. Es un placer trabajar con el Sistema Nacional de Transparencia en este programa institucional, un programa nacional que dará coordinación y funcionalidad a todo el gran sistema. Y en su momento se hará lo mismo con el Sistema de Protección de Datos Personales, por lo que a Yoli y a sus compañeros pues les queda desde luego mucho trabajo por enfrente y bueno, todos estos trabajos también presididos por el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, el doctor Francisco Javier Acuña, a quien también agradezco, por cierto, la invitación de estar aquí y quien es causante de que estemos muchos de nosotros aquí sentados platicando con ustedes esta tarde. Gracias, Josefina, por la convocatoria, el excelente evento, siempre a la vanguardia con los temas en Puebla y comprometidísima con estos temas. Enhorabuena a Puebla por el nombramiento de Josefina en este cargo. Y pues con el gusto de encontrarme a Gaby Sierra, con la que conviví bastantes momentos hace muchos años ya, que me da muchísimo gusto estar compartiendo estas trincheras. Comisionada Presidenta, gracias por la invitación, y comisionados Carlos Morena, muchas gracias por su gran hospitalidad en Puebla. Pues yo ya acabé de hablar porque Sol terminó de todos los temas, nos dejó unos muy poquitos, así que yo casi ya acabé de hablar. Yo solamente lo que haré es un par de precisiones sobre dónde está México parado en este tema y por qué es fundamental esta regulación y qué regula. Uno cuando nos habla, Marisol, de estos problemas tan complicados y tan grandes, pues se puede imaginar que esta regulación abarca demasiadas cosas, pero también tiene muchos límites y, como ella misma decía, muchos retos de implementación para poder hacer efectivo estos derechos. Prácticamente en México entramos a este tema escogiendo la mejor regulación que encontrábamos en el mundo. Tuvimos el momento muy oportuno de pensar qué sistema jurídico íbamos a adoptar en México para poder garantizar los datos personales en México. Y pudimos ver las experiencias y los errores de otros sistemas jurídicos. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica lo que se garantiza no es solo datos personales, no es una protección propiamente, sino el habeas data, que es pues, un recurso constitucional que está establecido en muchas constituciones de estos países, Brasil, Argentina, Costa Rica, en fin, muchos países que lo tienen y que se ha convertido más bien como en un tipo de amparo para aquellas personas que saben que las instituciones de gobierno tienen ciertos datos personales de ellos y lo único que les permite a las personas es rectificarlos, ¿no? Si dice Felipe o Felipe, que pongan Felipe, si dice el apellido equivocado o el domicilio equivocado, que se corrija, y esto para que el Estado pues, pueda tener los datos más actualizados. Ese no fue el sistema que nos pareció en México el más avanzado, pues porque no incluía, digamos, todos los derechos que podrían ser, como por ejemplo el de oponerse a que los datos fueran tratados, ¿no? Cuando no hay una razón legítima por lo que esos datos puedan ser tratados, o oponerse a que los datos sean tratados de cierta manera, como decía Sol, pues ahora los algoritmos permiten hacer un montón de cosas y entre ellas es crearte un perfil económico y un perfil comercial. Hay un gran libro que se acaba de publicar en Inglaterra sobre este tema, la falta de regulación que tenemos de los algoritmos. Ahora, cualquier persona que pueda adquirir esta tecnología puede generar estos algoritmos. Es más, los bancos en México, las instituciones financieras en México, antes no lo tenían y no lo hacían.
hasta que alguien les dijo, oigan, ya se dieron cuenta que tienen una mina de oro ahí sin explotar, que tienen cientos y cientos y cientos de registros de las formas en las que consumen sus clientes. Claro, tú vas al banco y no contratas al banco para que te esté aplicando un algoritmo ahora sí que te use como un usuario en el que además va a construir toda una base de datos de tu consumo y de tus perfiles de consumo, sino que tú vas al banco que te preste un servicio financiero porque eso es lo que te ofrecieron. Pero bueno, al final de cuentas, los algoritmos no están regulados y el uso de estos algoritmos todavía no están regulados, pero la protección de datos personales camina hacia ese entorno mucho más que el modelo latinoamericano, que es el de habeas data. Luego miramos a Estados Unidos y claro, Estados Unidos tiene un esquema absolutamente distinto en el que no existe una regulación muy estatal, sino una regulación muy surgida de la sociedad, de las instituciones privadas, lo que también se le llama como autorregulación. En los sectores se autorregulan y ponen ciertos códigos de conducta que ellos mismos respetarán bajo muy mínimos lineamientos generales que el Estado establece y con los cuales pues, van a poder garantizar la privacidad. Esos pequeños códigos que ustedes, seguramente ustedes los han visto porque cada una de sus aplicaciones o de los programas que tienen en sus computadoras o en sus gadgets les piden aceptar la política de privacidad. Y esos son los mecanismos de autorregulación que tienen estas empresas. Casi todas ellas basadas en Estados Unidos, porque es el modelo que les permite internacionalmente impactar y tener mucha más trascendencia en este mercado de datos personales. Luego está el sistema europeo, que fue al que México volteó a ver, porque es un sistema que sí garantiza no solo los derechos, algo que ya mencionaban aquí, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición del uso de los datos personales de cada una de las personas, pero que también impone una enorme carga y reglas muy específicas y muy concretas a las instituciones públicas y privadas para que puedan garantizar la protección de datos personales. Y por eso nos pareció en México que ese era un sistema más proteccionista y mucho más fortalecido. Pero también es el único sistema que nos permite intercambiar de manera segura nuestras bases de datos a nivel internacional, por ejemplo, con las estrategias de lavado de dinero, ¿no? Y en términos financieros internacionales, pues son los mecanismos que nos permiten intercambiar datos sin que haya vulneraciones en el camino o sin que los datos sean imprecisos cuando se intercambian. Así que México optó por ese modelo. Y quiero que sepan que es uno de los modelos, además de ser el más amplio y más comprensivo, es uno de los pocos modelos que impone un sistema de control de información en México. Si podemos ver la siguiente gráfica, es una gráfica, perdónenla, que es un poco rústica, la hice yo misma con mis manos, no tengo mayores capacidades, pero quiero que esto vean que sí funciona para ponerles el ejemplo que les quiero poner. ¿Cómo funciona en una institución? Si este triángulo fuera una institución pública o privada, ¿cómo funciona la información? Pongo primero un ejemplo de información reservada, que es información que los gobiernos consideran muy sensible porque si se conoce, pues pueden ponerse en peligro sus relaciones comerciales o sus relaciones internacionales o incluso la seguridad, ¿no? Por ejemplo, la información sobre la ciudad de Puebla y cuáles son los puntos en donde están operando ciertas bandas de delincuencia, ¿no? O delincuencia organizada y los nombres de las personas de la prensa. Esa es una información muy cuidadosa que los gobiernos atesoran porque necesitan hacer más investigación para poder perseguir después a estas organizaciones. Si esa información se comparte en el nivel más inferior de esta pirámide, pues se va a compartir entre muchas personas, ¿no? Muchos funcionarios públicos pueden tener esa información. Si el presidente municipal se da cuenta de que filtraron esta información, pues va a tener que empezar una cacería con todas estas personas y a preguntarles, pues, ¿de dónde salió esa información? ¿Cómo fue que se filtró esa información o que salió a la prensa o que salió hacia los medios o que salió hacia las mismas organizaciones delictivas y las alertó y ahora ya no las podemos perseguir?
Cuando él tenga que hacer eso, va a decir, es que me resulta más complicado a mí controlar a poquitos funcionarios públicos que a muchos funcionarios públicos. Es más, cuando la información está detentada en muchos funcionarios públicos, no solo me complica saber de dónde salió la sopa, sino que además me complica interponer responsabilidades concretas a esa persona que salió. Nos pasó, por ejemplo, con la base de datos del padrón electoral, desde hace muchos años en México, que se empezó a filtrar. Lo primero que nos dimos cuenta, o lo primero que tratamos de hacer para ver cómo evitar estas filtraciones, fue ver quiénes la tienen, ¿no? Quiénes son los responsables de esa información. Y oh sorpresa que nos encontramos que había tantos responsables en de mantener y de tener ese padrón, que no era posible ni identificar las personas responsables de que los tenían, porque lo tenían los partidos políticos, las juntas directivas de los congresos distritales en cada una de las entidades federativas, la tenía la Secretaría de Gobernación, la tenía desde luego el INE, la tenían partidos, en fin, tantas personas que era complicadísimo saber pues, por dónde se filtró, quién la vendió, cómo salió. Y por lo tanto la responsabilidad se diluyó. Y fue muy difícil interponer una responsabilidad específica a alguien. Eso es lo que nos indica este esquema. Mientras más abajo de la estructura, más personas tienen acceso a esa información, más personas la detentan, hay menos responsabilidad y por el otro lado, más riesgo de que esa información sea vulnerada, sea conocida por todos y por supuesto sea una eventual y masiva violación a los derechos de los datos personales de todos los mexicanos, como sucedió con el PAN. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos sistemas? Lo que se hace es que se acotan las responsabilidades y en un sistema piramidal se va determinando quiénes van a ser los funcionarios que tienen esa información. Justo el sistema jurídico que tenemos y que ahora tiene la ley en Puebla establece este mecanismo de control. Justamente nos permite reducir los riesgos y maximizar la posibilidad de establecer responsabilidades, porque es la única de las leyes que tenemos en manejo de información, ni siquiera nuestras leyes de transparencia, porque las leyes de transparencia y acceso se hicieron para abrir la información, no para cuidarla y resguardar la información, cosa que también tendría que estar sucediendo. Porque ahí tenemos a la PGR teniendo muy poco control del manejo de sus riesgos y de la información que detienen, o a las instituciones policiales también. Entonces, esta es una de las principales leyes que sí ha logrado la posibilidad de controlar el riesgo y establecer responsabilidades puntuales e individualizadas a los funcionarios públicos. No quiero espantarlas ni espantarlos, pero si ustedes tienen una base de datos o manejan una base de datos en la Secretaría de Desarrollo Social, en algún hospital, clínica, etcétera, pues sí, la responsabilidad va a recaer entre ustedes, pero eso también es parte de ser un funcionario público y de tener un trabajo de responsabilidad pública en el que se te pueda deslindar específicamente y las responsabilidades para aquellos funcionarios que en algún momento puedan advertir una vulneración o puedan ser parte o cómplices de algún tipo de filtraciones. Lo cual pues, hace que los poblanos tengan un sistema jurídico mucho más proteccionista de sus datos personales, pero también que conozcan sus limitantes y conozcan hasta dónde este sistema les puede proteger. Oiga, ¿me puede proteger frente a Facebook? No, no es posible proteger frente a Facebook y otras empresas, porque como vimos al principio, ellas están situadas en otros países cuyos modelos son distintos. Y entonces nuestras autoridades mexicanas, en particular el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, nos protege hasta en tanto la jurisdicción que la misma Constitución y la misma ley le permiten en el territorio mexicano. Claro, está haciendo esfuerzos súper importantes y a la vanguardia de otros países para proteger y de otros tribunales internacionales, para proteger también a intrusiones de otras empresas, por ejemplo Facebook, Google y otro tipo de empresas que no están basadas necesariamente en México. Y está tratando de un poco interpretar la jurisdicción mexicana para que nuestra protección llegue hacia esos sistemas y tierras en donde hay menos protección para los datos personales y más usufructo comercial de estos mercados.
Los retos son muchísimos, lo decía ya el presidente del Instituto Nacional, el doctor Acuña, en su artículo la semana pasada en el Excelsior. Desde luego México sigue siendo un paraíso de datos personales. Sépanlo bien, hay un mercado muy millonario detrás de los datos personales. No son 3 o 4 hackers que están en un garaje, ¿no? Ya son muchas personas que lucran con este mercado, y los datos, tus datos tienen un valor en el mercado. Y ese mercado existe y está dispuesto a pagar lo que sea por obtenerlo. De tal manera que las amenazas siempre van a ser los de allá afuera que están lucrando con estos temas, que no conocen estos temas, y el gran desafío será proteger un derecho fundamental que se ha creado gracias a todos estos avances tecnológicos, pero también por la desfortuna que nos deja desprotegidos en este marco económico contemporáneo. Muchas gracias. Bienvenido. Ahora daríamos paso a la participación de Denise Guillén Lara. Ella es vicepresidente jurídico y líder de integridad de MITSEN en Latinoamérica desde 2010. Se graduó con honores en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Ha cursado diferentes programas de posgrado como manejo de crisis y continuidad de negocios en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, management para abogados en la Universidad de Yale, negociación para abogados en la Escuela de Leyes de Harvard, entre otros cursos. Te damos el uso de la voz. Bueno, buenos días, ya creo que tardes a todos. Muchísimas gracias por habernos invitado. Compartir esta charla con tan distinguidas personajes, la verdad es que me llena de orgullo estar. Ahorita estábamos platicando con Alfredo que me encanta estar en un foro en donde prevalecemos las mujeres, siendo también parte de Abogadas MX. Entonces la verdad es que estoy muy contenta porque es de las pocas veces que me toca estar con más mujeres que hombres, entonces empiezo por eso. En segundo lugar, quiero agradecerles a todos ustedes, al doctor Acuña, a Jimena, a Gabriela, a Josefina, obviamente Yoli, al gobernador, al presidente municipal, y a todos por habernos invitado y por pensar que lo que venimos a decir es valioso. En la preparación de mi exposición, la verdad es que yo les decía que yo me dedico y siempre me he dedicado a la iniciativa privada. He estado en diferentes empresas y en todas las empresas en las que he estado, y desde que empezó la ley en el 2010 de protección de datos personales, la verdad es que siempre fue para mí muy importante porque creo en la privacidad propia como persona y después obviamente como abogada de empresa. Y así empecé con la protección de datos personales. Entonces les decía que yo les vengo a dar mi punto de vista como ciudadana, pero también como abogada de empresa. Y creo que me llamó muchísimo la atención y me estaba peleando con Solange ahí en el público cuando el doctor Acuña empieza a hablar de un concepto que nos encantó a las dos y le dije, no me lo ganas, sí me gusta a mí, y esto lo voy a decir yo, es lo del ciudadano de cristal. Verdaderamente somos ciudadanos de cristal y nosotros permitimos que seamos de cristal, que seamos transparentes para todos y que demos los datos. O sea, ¿cuántas veces llegamos a un club y en el club nos preguntan, para darnos de alta, para ser miembros de ese club, cosas que no nos deberían de estar preguntando? Y en ese momento no paramos a esa persona que nos está preguntando cosas y tampoco le decimos, oye, ¿y para qué más vas a utilizar mis datos? Y curiosamente una amiga mía también, abogada, me contaba el otro día que entrando hacia un club les dijo lo mismo, ¿no? Y de repente le empezaron a mandar información de otras cosas derivado de esa información que le recabaron en ese club. Y obviamente como buena abogada de empresa, y no diré de qué empresa es, y además el líder de integridad también, pues obviamente les presentó su cartita, no se puede tanto al INAI y demás, pero sí, yo le dije, te vas, vas al INAI y lo presentas, pero bueno, ahí paró en
atentísima carta al club diciendo cómo es posible que derivado de que estás queriendo que yo sea miembro de tu club y yo también quiero serlo, resulta ser que mi base de datos ahora está de verdad por todos lados, se están acercando diferentes cosas como la nutrióloga, el que te da también productos para hacer ejercicio y demás cosas que no era la finalidad por la que yo te di mis datos, te los di para otros aspectos. Entonces, empezando con la proactividad de protección de datos personales, si pudiéramos seguir con la siguiente. Nosotros tenemos pues el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la protección de nuestros datos personales. Y este concepto se ha hablado amplísimamente, no me voy a meter a lo que ya está platicado, pero realmente está constitucionalmente garantizado e inclusive internacionalmente garantizado como un derecho humano, a esa privacidad, a esa protección de sus datos y a esa intimidad que debemos de tener. Y en esto, siguiente por favor. Y entonces en materia de datos personales y en el tratamiento, no es que realmente se proteja completamente el dato que no se utilice, sino se debe proteger y cómo utilizar y cómo tratarlo, y nosotros somos los que determinamos cómo se debe tratar, o sea, a quién se los damos y en qué forma nos tiene que garantizar ese individuo, ya sea particular y obviamente en el tema de sujetos obligados. Estos sujetos obligados nos tienen que garantizar precisamente también el tratamiento. Siguiente. Entonces, me fui a un tema de explicar, bueno, qué es la proactividad, ¿no? Y de realmente a dónde vamos en cuanto a la proactividad, porque se habla de proactivo, ser proactivo, bueno, ¿qué es ser proactivo? Y según el diccionario de la Real Academia Española, dice que proactividad es actividad proactiva y que toma activamente el control y decide hacer en cada momento anticipándose a los acontecimientos. Fíjense qué importante es anticiparse a los acontecimientos. Cuando sale, por ejemplo, en el 2010 se publica la ley y que te daban un plazo todavía para cumplir, yo no me esperé a 2012. Yo me acerqué a los expertos que en ese momento del 2010 respecto a la ley en la empresa. Y verdaderamente todo se me quedaba viendo como, bueno, pero si faltan 2 años todavía para que esto funcione. Oye, pero si también esto de la protección de datos personales no me aplica como empresa. Bueno, es que yo realmente, o sea, nuestra empresa hace, no diré en que estaba en esta empresa, pero hace otras cosas que no maneja realmente tantos datos personales, salvo lo de los empleados. Entonces se me veía verdaderamente a veces como, bueno, verdaderamente yo creo que ella no entiende que no nos dedicamos al manejo de protección de datos personales. Y fue que entré también luego a Nielsen ya en el 2000, que entré 2010, 2011, no me acuerdo. Y realmente Nielsen, en donde yo estoy ahorita, sí se manejan los datos personales y yo soy muy enfática en esa protección dentro de la empresa y empecé a implementar desde antes, a ser proactiva, a entrenar a nuestros empleados, a entrenar a nuestros proveedores también me ven con cara ¿de qué me estás hablando? Oye, bueno, lo tienes que cumplir, y lo tienes que cumplir porque eres encargado mío, o porque, por ejemplo, en algunos casos eres responsable. Entonces empecé con esa proactividad, pero es que creo que la proactividad es de uno también, no dejarlo solo al gobierno. O sea, yo creo que los sujetos obligados efectivamente tienen que hacer su trabajo por mandato de ley, pero yo creo que nosotros nos está faltando también esa proactividad como personas físicas y como abogados de empresa y como responsables de nuestras propias empresas, a ser proactivos en esa implementación, cumplimiento de ley y también, ¿por qué no decirlo?, en esa protección de esos ciudadanos de cristal. Entonces, pues esa proactividad implica una acción, una intervención activa y no quedarnos esperando que alguien más haga ese trabajo que debería de tocarnos a todos nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se puede ser proactivo en materia de protección de datos personales y cómo es nuestra obligación como titulares de los datos personales? Bueno, primero que nada, yo creo que es básico, es conozcamos la ley, ¿no?, que se acaba de promulgar. Si no sabemos que existe una ley que se acaba de promulgar, bueno, pues entonces sí creo que estamos en el negocio equivocado de ¿no? Dediquémonos a otras cosas. Y también como personas físicas, pues pensemos muy bien que es increíble que no podamos conocer una ley que nos implica a todos nosotros también como personas físicas. Entonces, primero que nada, conozcamos la ley recién promulgada.
La segunda es, ejerzamos los derechos consagrados en dicha ley. Como yo le decía a mi amigo, oye, no es posible que tú no te quejes, digo, esto es en particular, pero también con el gobierno, oye, no es posible que tú no te quejes de que ese sujeto obligado no está tratando tus datos adecuadamente. Y nos quejamos mucho de lo que hace el gobierno y demás, pero ¿qué hacemos? Nos quedamos sentados, lo platicamos en un café, nos quejamos, pero si ya existe el mecanismo, pues resulta ser que tenemos la obligación y el deber y el derecho de poder ejercer esos derechos consagrados. La tercera es dar a conocer dicha ley. Entrénense, entrenen a los demás, sus familiares. Empieza por la familia. Hoy en la mañana desayunábamos y decíamos, todo empieza desde la familia. Que sus familiares, que sus hijos conozcan la ley y efectivamente sepan cuáles son sus derechos y deberes, los derechos sobre todo. Y una de las cosas que a mí me está gustando más, obviamente, en este momento que estoy profesional, es ser parte de un consejo consultivo. A mí me está dando muchísima visión de lo que el gobierno está haciendo, de lo que el INAI está haciendo, pero también, ¿por qué no?, dar recomendaciones, que eso es para lo que estamos en el consejo consultivo. Entonces, esa proactividad, para mí como abogada, también es participar en este tipo de consejos consultivos para poder fomentar, dar opiniones, difundir la cultura de la protección de datos personales, que es importantísima. Y obviamente participar en varios foros, o sea, venir a estos foros a aprender y ¿por qué no?, continuar haciéndolo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, obviamente es parte de la plataforma, y es una obligación, y el tema de poner a disposición las leyes y los mecanismos y herramientas. A mí me gustó mucho Resguardatos, o sea, vi la explicación y demás, y ahí estuve viendo Resguardatos, y me parece que es un sitio web que sintetiza información relevante, y esto lo agarré de la presentación también que nos mandaron, si por favor. Pero me parece que también es importante que todos conozcamos que existen herramientas como Resguardatos, como la plataforma también, y que estos mecanismos están haciendo que no existían. Tendrán sus problemas ¿no?, técnicos, también tendrán sus problemas de que se están apenas empezando a coordinar, pero creo que son unas iniciativas bastante buenas por parte del gobierno, en donde se protege, se fomenta y se puede ejercer los derechos ARCO a través de estas plataformas. Me parece que estamos llegando realmente al siglo XXI. O sea, el que desde la comunidad de tu hogar tú puedes ejercer un derecho ARCO me parece maravilloso, porque todo el mundo le da flojera y además de, bueno, ¿y cuánto me va a costar el abogado? Y no lo entiendo, ¿y qué será? No tengo ni idea qué es ¿no?, el acceso, la rectificación, la cancelación, la oposición. Entonces, todo esto, el que haya una herramienta como esta es importantísimo, y parte de la proactividad que yo les invito a tener es conocerlo, porque ese es en nosotros como personas y como responsables de empresa. Y bueno, existe también el Manual Ciudadano de Protección de Datos que tienen en Puebla, entonces me parece que también es importante que también la conozcan. La última, por favor. Y bueno, finalmente la misma ley en el artículo 99 establece que hay el título sexto habla de las acciones preventivas en materia de protección de datos personales y del esquema de mejores prácticas. Entonces yo creo que no solo son las mejores prácticas que podemos tener locales, sino que, como decía Isa Luna, también mirar a otras jurisdicciones. Me parece que también entre las autoridades, porque yo he participado en foros internacionales, entre las autoridades se hablan, se comparten información y se comparten mejores prácticas. Entonces creo que también proactivos es que también participemos en esos foros internacionales. Yo veo 19 países, o sea, soy responsable de la atención de 19 países, y en estos foros internacionales me parecen una gran herramienta para los que vemos internacional, porque nos enteramos de qué está haciendo, porque ya viene se están dando las tendencias, ¿no? Hablando de la historia de protección de datos personales y cómo llegó, pues llegamos de imitar, por decirlo así, la legislación europea.
Y seguimos viendo para Europa y seguimos viendo para otros países, porque, ¿por qué no? Es bueno en las mejores prácticas y de ninguna forma se toma como un aspecto negativo el poder replicar en nuestra legislación modelos que han funcionado. Y bueno, y con esto me despido, muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad mi visión de lo que es ser proactivos desde nuestra trinchera como personas físicas y como empresarios. Muchas gracias, Denise. Daríamos paso a la participación de Alfredo Reyes Cranz. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, realizó un posgrado en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, cursó la especialidad en Contratos y Daños en la Universidad de Salamanca, ha sido director contralor jurídico de Banco Atlántico, miembro del Comité Consultivo de NIC México, presidente de la Asociación Mexicana de Internet y secretario del Consejo Directivo de GS1 México. Y pues aquí le vamos a parar, está muy larga la currícula, y mejor dejamos que ocupes más tu tiempo en tu participación. Gracias. Mil gracias, de verdad un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad me siento muy honrado y particularmente honrado de ser la cuota de género en este foro. La verdad siempre tiene su encanto y viene acompañado de grandes y muy admiradas profesionistas en donde de verdad son excelentes. La verdad es que y honestamente quiero comentarles que me siento como vendedor del pueblo. Nuestra norma, precisamente la norma relacionada con protección de datos, surgió de una manera interesante porque de inicio hubo una gran presión por parte de la industria respecto de algunas iniciativas por ahí del 2000, 2001, y había por ahí algunos senadores y en particular diputados y todo esto que estaban presentando iniciativas, y la industria, el sector privado estaba muy reacio a aceptarlas, y la verdad es de que contra una iniciativa que se presentaba con un modelo europeo llegaba otra en contraposición con un modelo muy al estilo norteamericano. La verdad, bueno, vamos a llamarle general y sectorial para que no suene tan localista la cosa. Pero era impresionante, se iba dando una a una y había una presión muy fuerte. Se fue dando en el tiempo, se presentaron algunos documentos importantes, mucha gente decía que a la industria no le interesaba el ámbito de protección de datos, que lo único que estaba esperando era vender bases de datos y contar con información. Entonces la propia industria se empezó a organizar y empezó a trabajar con el framework de APEC, y a final de cuentas asumió como propio el framework de APEC, y de alguna forma se presentó con la cara de la Asociación de Internet, de la Asociación Mexicana de Internet, para decir, oye, a nosotros también nos interesa la protección de los datos. Y es en ese sentido como se creó un sello de confianza en la materia, se empezó a trabajar en todo esto, pues se presentaron esas iniciativas, después vinieron la resolución de Madrid, los estándares internacionales, y de alguna forma, como un crisol, por así decirlo, se dictaminaron todas esas iniciativas que estaban en el tintero, con dos grandes iniciativas, las dos iniciativas de los diputados verdes. Ustedes sabrán a quién me refiero en lo particular. La verdad es que no eran verdes, porque ninguno era del Partido Verde, eran del PRI, del PAN. La cuestión es de que decían que eran verdes porque era el diputado Parra y el diputado Mota, que ahora precisamente es secretario de Protección de Datos, y las hojas de Parra y las hojas de Mota son verdes, y así se quedó, en donde pues se hablaban de los diputados verdes. Y con ese crisol, dictaminadas esas iniciativas, se llegó a lo que hoy por hoy es nuestra legislación en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, y pues la reforma constitucional, que también fue un logro y fue una cuestión muy interesante.
Derivado de ahí han pasado muchas cosas, muchas cosas. Ha venido una gran cantidad de regulación secundaria, precisamente en materia de protección de datos, y en función a ello esperamos que vaya a llegar bastante regulación secundaria en relación con el tema de sujetos obligados. Y seguro va a venir, seguro, ¿no? Una cuestión interesante es hacia dónde queremos llegar. ¿A dónde va todo esto? Viene normativa, es una normativa que se está haciendo. Nuestro modelo legislativo es un modelo legislativo innovador, es un modelo legislativo muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de la protección del dato per se, sino también hablamos del desarrollo de la industria, del desarrollo del comercio, porque nos es muy claro a todos que los datos tienen un valor económico y que hoy por hoy el futuro, precisamente en mucho, es el valor económico del dato, de la información. ¿Cómo hacer de alguna forma este equilibrio entre el valor económico de algo que a mí me atañe y precisamente la protección de mi identidad contra robos, pérdidas, daños? ¿De qué manera poder hacerlo para que funcione? Y no solo eso, a lo que viene. Fíjense, estamos hablando de algoritmos, Isa, y esto pues es el futuro. Estamos hablando de algoritmos y estamos hablando de APIs, y no solamente de APIs vulgares y silvestres, estamos hablando de APIs abiertas, estamos hablando de colocación de información y de explotación de la información a través de esquemas criptográficos o esquemas que están abiertos al público, a cualquier desarrollador, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora en el ámbito de la protección? Y la idea es el fortalecimiento y el desarrollo del comercio electrónico y las reglas que se ha generado por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisamente para evitar robo de identidad. El uso de biométricos y el contrastar los biométricos contra bases centralizadas del INE, pero también la posibilidad de que las instituciones generen sus propias bases, su base de información referida a sus propios clientes. Y ahora me pregunto, ¿ustedes consideran en la ley, cuando digo ustedes, como si fueran ustedes los legisladores, pero de hecho, se considera en la norma como un dato personal, y no solo eso, un dato sensible, el biométrico? El biométrico es un dato personal. Información concerniente o relativa a una persona identificada o identificable. En tanto no exista una referencia que haga a ese dato identificar o identificable a una persona, se podría considerar como dato personal. Si aquí me encuentro una gotita de sangre, pues el ADN de la sangre es dato, y será dato a menos de que tenga, o si es que tengo, esa referencia objetiva para poder vincularla y hacerle un dato, ¿no? Ahora, esa referencia va a estar. Y va a estar en las instituciones financieras, y va a estar precisamente en las consultas que se generen al INE o al Registro Nacional de Población, que dicho sea de paso, está en el SAT. Y ese dato que está hoy por hoy en el SAT, pues están nuestras huellas y las tiene. Y esas huellas se envían y no forman parte del secreto fiscal. Y esas huellas pues están ahí. No forman parte del secreto fiscal y se comparten en Registro Nacional de Población por disposición de ley, Código Fiscal y la resolución. Cosas interesantes, vienen cosas buenas, hay cosas que pueden ser. ¿Qué viene? ¿A dónde vamos a llegar? Cómputo en la nube. Pues desde el momento en que en el reglamento, el famoso 52 de la ley, vamos a regular cómputo en la nube, y era más viejo que las galletas de animalitos. O sea, la verdad es de que lo que hicimos fue lo bautizamos como cómputo en la nube, pero ¿cuál nube, no? Y no solamente es cómputo, sino también servicios, procesos, programas, ¿no? Pero cada vez es más común. APIs abiertas, algoritmos, cómputo en la nube, esquemas transfrontera de identificación.
Hoy por hoy se está trabajando con blockchain, se está trabajando con contratos inteligentes y mucha de la información que se deriva o que se plasma o que se queda en estos esquemas que son completamente descentralizados al alcance de todos, porque hay quién sabe cuántos miles de mineros, se distribuye y está disponible a todos. Por eso el Banco de México lo tiene tanto miedo. Dice, oye, van a quitar la chamba, ¿no? Pero como que están descentralizando algo que originalmente estaba centralizado. Y así como los registros públicos. Entonces, imaginen ahora la capacidad de cómputo que me puede dar precisamente esa posibilidad o el contrato inteligente. Y mucho de esto es a lo que nos tenemos que enfrentar hoy por hoy como pues, grandes alertas en materia de protección de datos. Muy bien por Puebla, la verdad es que ha hecho bien su trabajo. Tienen una muy buena regulación, hace falta algunas cuestiones, probablemente ajustar algunos detalles, hay por ahí también algunas acciones que pues, pudieran estar respecto de algunos temas puntuales, pero se pueden lograr. La verdad es que está avanzando, el tema está avanzando, no es un tema acabado, es un tema que se hace constantemente. Otro tema que me inquieta mucho son los contratos inteligentes, los smart contracts. Vamos para allá, lo tenemos a un paso, y esto, como antes hablábamos de la firma electrónica, que todo el mundo hablaba, todo el mundo con cara de what, ¿qué es eso? Y ahora se empieza a entender qué es la firma electrónica. Ahora cuando empiezas a hablar de estos temas, a veces, pues como que no estamos todos muy conscientes de la trascendencia que en la vida cotidiana puede llegar a dar. Los invito a sentarnos y a seguir manejando foros como estos, que la verdad es que ayudan a dar luz y a entender muchos conceptos. Siempre, de verdad, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias, pues en lo que se animan y vemos cuántas preguntas llegan para abrir este espacio. Yo solo quisiera hacer, ¿ya no hay preguntas? No, ya vamos muy atrasados. Ok. Entonces yo solo quisiera hacer dos reflexiones. La primera en relación a que justo cuando la Ley Federal de Transparencia tenía solo ciertos artículos para regular protección de datos, ya había 30% de los estados de este país ya tenían leyes para proteger sus datos, ¿no? Y la otra es que al legislador, al constituyente general y a los estados se les olvida un pequeño detalle, que las leyes de contabilidad gubernamental exigen que cuando presentas una ley que va a tener un impacto presupuestario tenían que haber acompañado de ese análisis y de ver cuánto iba a costarle a los órganos garantes poder llevar a cabo todas las acciones que ahí se plasman, ¿no? Entonces no fue acompañada de un presupuesto adecuado y suficiente para los estados, ni las leyes de transparencia, ni las leyes de datos, y todavía nos faltan las de archivos. Y de ahí creo que la importancia de la focalización de las acciones que realicemos, y yo creo que de ahí también la importancia de estos foros y de abrir a debate estas cuestiones, y que sea la ciudadanía, los académicos, las autoridades, los órganos garantes quienes determinemos cuáles son los temas prioritarios para atajarlos y atenderlos de primera mano, porque no contamos con recursos para atender todo lo que hoy la ley nos da. Muchísimas gracias a todos, y le pediría a la presidenta, a la comisionada Gabriela, que pase a darle su constancia a todos los participantes de la mesa. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos los participantes. Pasamos a la siguiente mesa. Les agradezco mucho su participación. Nos quedamos con ideas y con todo lo que tenemos que hacer como órgano garante, como Estado aquí en la ciudad. Tenemos muchos retos como Estado, pero estamos ciertos que lo vamos a cumplir. Muchas gracias.